Un saludo cordial desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro. Este departamento genera diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa continua y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo profesional de las personas colegiadas. Hoy estaremos brindando algunas pistas para el abordaje de las ciencias, en especial la química en tiempos de pandemia, para poder generar experiencias de laboratorio desde casa. Por parte del Colipro les acompañamos la gestora de evaluación, Melissa Mora Pineda, las gestoras de innovación y tecnología, Ailín Araya y Milagro Tencio, y Marcelo Prieto Murillo, gestor académico, quien les saluda. La dinámica por desarrollar en este webinario se divide en dos partes. En la primera, se tendrá un espacio de exposición por parte de la persona invitada. Mientras se da la exposición, ustedes pueden plantear sus preguntas por escrito, utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. Nuestras compañeras estarán recibiendo sus consultas y las agruparán. Recuerde utilizar únicamente el botón de preguntas y respuestas para plantear sus preguntas por escrito. En la segunda parte, se compartirán las preguntas al especialista invitado para que nos comparta su criterio. Se responderán tantas preguntas como lo permita el tiempo programado. Este webinario permite la conexión de personas colegiadas desde diferentes regiones del país, a quienes desde ya agradecemos su participación. Esta es precisamente una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así una mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de la temática del día de hoy, está con nosotros el doctor Maynor Vargas Vargas. Él labora actualmente como coordinador del Laboratorio de Investigación en Química y Biociencias Aplicadas de la Universidad Técnica Nacional. Don Maynor, bienvenido. Muchas gracias por la presentación, don Marcelo Prieto Murillo, y también quiero agradecer a los demás compañeros del Colegio de Licenciados y Profesores que me han dado la oportunidad, pues, hoy de compartirles una experiencia muy amena que hemos tenido con respecto a la parte de virtualidad y también a la parte de la generación de prácticas de laboratorio en casa. Nos hemos dado cuenta de que muchas veces en los cursos de química, ahora que estamos con el problema de la pandemia, nos hemos inclinado a pasar videos, a hacer algunas actividades escritas y bastantes cuestiones que tienen que ver con trabajo meramente de escribir, ¿verdad? Con lapicero y con papel. Sin embargo, hemos considerado que la química no se aprende así. Aprender química, estudiar química, es básicamente algo muy similar a lo que es aprender a andar en bicicleta. O sea, es necesario contactar o tocar las sustancias químicas, olerlas, sentirlas, y generalmente eso no lo vamos a lograr viendo un video. Por tanto, se nos ha ocurrido, precisamente dentro del marco del programa de técnico laboratorista químico para el aseguramiento de la calidad que tenemos en la Universidad Técnica Nacional, una propuesta pedagógica en la cual los estudiantes, además de recibir la capacitación a través de videos y a través de materiales audiovisuales, también pueden hacer algunas prácticas en casa. Esto lo queremos compartir con ustedes, con todo el sector de secundaria, los profesores de colegio, los profesores docentes, y de esta manera darles algunas ideas en las cuales ustedes también lo puedan aplicar. No vamos a entrar en el detalle químico preciso de cada una de las ideas que vamos a presentar, si vamos a quedarnos un poquito en algunas de ellas, pero realmente lo que queremos es darles una idea de cómo podemos trabajar esto. Algunas de las prácticas son muy sencillas, quizás ustedes ya las conocen, pero muchas de las prácticas también tienen diferentes aristas. Usted las puede llevar, por ejemplo, a diferentes niveles de profundidad, ya sea, por ejemplo, simplemente una multiplicación, un análisis pequeñito del fenómeno químico que esté ocurriendo, o se puede incluso hacer un poco más grande, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas de estas experiencias que hemos tenido y que nos han funcionado a nosotros y que esperamos que también a la comunidad de profesores de segunda enseñanza les pueda ser de utilidad. Voy a permitirme compartir la presentación y de esta manera dar inicio a esta charla que hemos intitulado Laboratorio en Casa. Es
concentrado en química experimental, pero antes de empezar, quiero mencionarles que no es solamente química, esto se puede aplicar también para cualquiera de las ciencias básicas, ya sea biología, ya sea la misma física, pero muchas veces en química tenemos la idea de que no es posible porque los reactivos son caros, porque es difícil, se necesita un laboratorio, etcétera, pero realmente tenemos un laboratorio en casa. Es más fácil hacer y es increíble la cantidad de fenómenos químicos, biológicos y físicos que ocurren, por ejemplo, en una cocina del hogar. Esta es una propuesta pedagógica complementaria en tiempos de crisis, complementaria a la virtualidad, complementaria al trabajo, al contacto por teléfono, incluso con los estudiantes, pero la idea es que puedan aplicarlo también ustedes en sus diferentes lugares de trabajo. Lo primero que tenemos que definir es el laboratorio químico en casa, ¿dónde lo vamos a hacer? Bueno, el lugar más idóneo o el lugar idóneo para poder hacerlo, generalmente pensamos que es la cocina. Hay algunas de las prácticas que les vamos a compartir que quizás tendríamos que hacerlas en un lugar un poquito como el patio o tal vez en el garaje de la casa por su peligrosidad intrínseca que pueda generar. Y eso es algo que también debemos considerar como un aspecto importante porque no podemos invitar a los estudiantes fuera de nuestra supervisión a hacer cierto tipo de prácticas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de manera sincrónica, de manera sincrónica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dando instrucciones, pero como les voy a explicar ahorita, no tenemos que decirles todo, tenemos que decirles solo una parte para que de esa forma ellos puedan enfrentarse, o los estudiantes, las personas aprendientes, se puedan enfrentar a algo que se llama el sorprendizaje, y esto es el aprendizaje a través de la sorpresa. No le podemos contar toda la película al estudiante, ¿verdad? ¿Y quién lo va a hacer? Pues lo van a hacer los estudiantes, los profesores, pero sobre todo el núcleo familiar, la famosa burbuja que nos va a acompañar para poder realizar esas prácticas porque necesitamos la colaboración de todos ellos, ya por cuestiones de seguridad y ya por cuestión de lograr conseguir los insumos que se necesitan para cada una de ellas. Veamos algunas consideraciones que necesitamos tener en cuenta para poder realizar esta propuesta que estamos llevándoles a ustedes hoy. Primero, los objetivos de aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Tendremos objetivos de aprendizaje tanto para nivel de escolar, para primer grado, segundo grado, quinto año de colegio, etcétera. Entonces, tenemos que ajustar lo que vamos a hacer, no porque sea bonito, sino porque realmente vamos a cumplir con un objetivo de aprendizaje. Otra cuestión, la seguridad. Para todos los que han llevado cursos de laboratorio saben que es muy importante el uso de gabacha, el uso de protección para los ojos, incluso en algunos casos se sugiere el uso de mascarilla o guantes y lo mismo va a suceder si lo vamos a hacer en casa. Por supuesto que la mayor parte de estas prácticas que estamos presentando no generan ningún problema, no generan un temor de que se vayan a salir de control, pero por si acaso vamos también por formación a cumplir con esos requisitos mínimos de seguridad para poder realizar las prácticas. También se generan desechos, aunque sea en la cocina, entonces tenemos que comunicar eso. Esto es transversal para cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo de aprendizaje. Cualquier desecho que se vaya a generar tiene que ser tratado. No podemos, por ejemplo, después de utilizar una gran cantidad de aceite, simplemente verterlo por la pila, por el lavatorio, porque eso también es un contaminante y es importante comenzar a inculcar eso en los diferentes estudiantes. Ahora, algunas de estas prácticas pueden tener un componente monetario, un costo que no está al alcance de todos los estudiantes. Sabemos que Costa Rica pasa en estos momentos por una situación muy delicada con respecto a lo que se llama el desempleo. Hay muchas familias que están en desempleo. Obviamente no le vamos a decir, mira, vamos a usar un vino rojo de la marca tal y vamos a traer unas nueces de no sé qué y otras cuestiones así, porque tenemos que considerar que mucha gente no puede ni siquiera con sus necesidades básicas. En ese caso, lo que tenemos que tener en cuenta es no exigir que los estudiantes, por ejemplo, adquieran una balanza de alimentos, una cuestión así, porque tenemos que considerar que hay situaciones socioeconómicas muy diferentes en cada uno de ellos. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Una cuestión que podemos hacer es crear grupos o comunidades de aprendizaje en la cual los recursos sean compartidos entre ellos. De esa manera, por ejemplo, algún estudiante va a colocar alguna cosa, va a poner algún insumo, va a poner algún recurso y de esa manera vamos a poder generar una gran cantidad de prácticas de laboratorio muy interesantes y compartidas también con el trabajo en equipo que ellos desarrollen. Y eso es una habilidad blanda que también debemos explotar como docentes.
La parte bioética, yo creo que hace muchos años, por lo menos en mi caso, yo recuerdo cuando nos decían, vamos a hacer una disección de una rana y otras cositas similares, en las cuales se utilizaban seres vivos de una manera a veces un poco cruel. Nosotros vamos a tener cuidado, no podemos en este momento, ya por cuestiones bioéticas, hacer muchas prácticas de las cuales estábamos acostumbrados, y eso tenemos que considerarlo para totalmente sacarlas del contexto de un laboratorio en casa, porque eso nos puede generar un problema realmente hasta legal. Y hablando de legalidad, hay algunas reacciones químicas, hay algunos procesos químicos, hay algunas operaciones básicas del laboratorio que tenemos que tener cuidado en la forma en que se llevan a los estudiantes. Por ejemplo, destilación de un alcohol, vamos a ver, una purificación de algún tipo de extracto, etcétera. Todo esto tiene un componente legal que tenemos que un problema. Siempre tenemos estudiantes bastante avanzados que de pronto está bien, quieren hacer cosas adicionales a lo que ya aprendieron, pero sí podría, bajo un sistema en el cual la supervisión es absoluta, encontrarse uno como docente con algunos estudiantes que pueden incurrir en asuntos que rayan en la ilegalidad. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, sobre todo, la parte de seguridad, no vaya a haber ningún problema, y la parte legal y bioética, ¿verdad? Y por favor, no le exijamos al estudiante hacer inversiones en insumos que son inalcanzables para su nivel socioeconómico. Ok, cuando hablamos del equipo de laboratorio, entramos a un curso de química general y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos beakers, nos encontramos Erlenmeyers, nos encontramos buret, probetas, etcétera. Pero realmente, ¿qué encontramos en el laboratorio llamado cocina de la casa? Bueno, ahí vamos a encontrar un montón de cosas. Vamos a encontrar una fuente de agua, fuente de calor, una mesa de laboratorio. En algunos casos vamos a tener incluso una balanza de cocina. Si no se tiene una balanza de cocina, de pronto alguno de los compañeros de una ¿cómo se dice? De una comunidad de aprendizaje pueda contar con una de ellas. El microondas es una maravilla. Yo tuve la oportunidad de llevar un curso de química verde en el cual se reducía al mínimo lo que eran los desechos y todas las operaciones relacionadas con la producción o el cumplimiento de ciertos objetivos de aprendizaje en química, y era química universitaria. Y realmente el microondas nos permite hacer un montón de cosas bastante interesantes que nos ayuda a cumplir con esos objetivos. La refrigeradora también nos puede servir como un insumo importante, y por supuesto, en algunos casos, cuando las personas en las casas tienen el gas como fuente de calor, hay muchas prácticas interesantes que se pueden hacer por ahí. Pero recuerden, siempre teniendo cuidado con la parte de seguridad. Por acá tenemos algunos instrumentos de laboratorio. Yo les digo instrumentos de laboratorio porque realmente son idénticos. Por ejemplo, una cuchara, si usted con un martillo la cierra un poquito a sus lados, vamos a tener una espátula, no muy diferente a la espátula que se utiliza en los laboratorios. Nuestros beakers van a ser vasos de plástico, los vidrios de reloj, por ejemplo, van a ser algunos platitos de plástico. Por ahí tenemos diferentes recipientes que tienen una gradación y podemos utilizar como probetas, como pipetas, etcétera. Agitadores de vidrio, cualquier varilla de vidrio que tengamos por ahí podemos usarla. Podemos reciclar los goteros de medicinas, también es un instrumento importante. Algunas cápsulas, papel de filtro, las mangueras que podemos conseguir en las ferreterías, los embudos que en todo supermercado podemos encontrar. Tenemos baño María, y vean qué interesante, los ziplos que tenemos aquí al lado izquierdo inferior, los he llamado hasta cámaras de reacción. Ahí podemos hacer algunas reacciones que podemos mantener a diferentes temperaturas, por ejemplo, tanto en la refrigeradora como en lugares más calientes, y comparar, por ejemplo, cinéticas de reacción. Los tapones, los morteros y frascos de reactivo también son muy abundantes en la cocina de nuestras casas. Hay algunas cosas que no son tan accesibles. Por ejemplo, si no tenemos una balanza de alimentos, podemos hacer una balanza granataria, pero no podemos nosotros. O sea, eso se convierte prácticamente en un proyecto para un estudiante. Incluso podemos hacer un concurso, podemos hacer una actividad en la cual los estudiantes creen una balanza granataria. Cuando yo estaba joven, yo quería una balanza granataria. Cuando digo joven, estaba a nivel de escuela o colegio. Yo quería una balanza o algo que pudiera pesar. Y para contarles un secreto, lo que utilizaba de pesas eran las pastillas de aspirina, porque resulta que las aspirinas pesan medio gramo. Entonces, para el balance, podía saber que íbamos a tener suficiente
peso que me permitiera por lo menos de 0,5 gramos. En el internet ustedes pueden encontrar algunas ideas para hacer barómetros, ¿verdad? Que simplemente utilizan unos frascos y unos globos. Las pinzas para tubo pueden ser utilizadas, las pinzas que se utilizan para ropa. Si tenemos un berbiquí o un pedazo de madera, podemos tener alguna gradilla de tubos. Los tubos ahora se comercializan, sobre todo para bodas. Usted puede encontrar eso en algunos lugares como tips, ¿verdad? Y la clásica lámpara de alcohol que muchos profesores han hecho utilizando recipientes vacíos y mechas de ¿cómo se llama? De un palopiso o gancho, como sea que le llamen en su localidad. Luego, ¿de dónde vamos a obtener los reactivos químicos? Bueno, los reactivos químicos, nosotros como químicos o como profesores de química o docentes de química tenemos una gran ventaja. Estamos rodeados de materia. Toda la materia está compuesta o está hecha de sustancias químicas, de compuestos y elementos químicos. Entonces, realmente, si somos optimistas, tenemos a nuestra disposición toda una bodega de reactivos químicos de las cuales escoger. Si ustedes van al supermercado, por ejemplo, ahí se encontrarán con bastantes productos químicos. Ahora les voy a dar una lista para que vean la cantidad de sustancias que usted puede conseguir en un supermercado. Lo mismo en ferreterías, algunos materiales escolares que no necesariamente son reactivos, también los podemos encontrar en librerías. Por ejemplo, en las farmacias también, eso es un paraíso para todos los que son profesores y muchas veces desean hacer alguna práctica. Ahí encontramos muchos reactivos químicos, agroinsumos también, los diferentes fertilizantes son sales, básicamente son sales, ¿verdad? Que podemos utilizar en algunos experimentos y por supuesto la naturaleza. Cuando digo naturaleza, hablamos de muestras biológicas, hojas, extractos, la misma arena, sustancias inorgánicas, algunos minerales, etcétera. Todo eso lo podemos conseguir también a nivel de los diferentes sitios que visitemos en la naturaleza, ya sea en la playa o ya sea en la montaña. Y de paso vamos a pasear. ¿Dónde conseguimos elementos químicos? Bueno, yo les propongo a ustedes que más bien ustedes les propongan a los estudiantes hacer una colección de elementos puros. Vean que estos elementos que he puesto aquí son algunos de los elementos que perfectamente un estudiante de secundaria puede conseguir y formarse su pequeña colección. Imagínense esa colección clasificada dentro de una tabla periódica hecha, ojalá a mano por ellos, en donde puedan poner una muestrita de cada uno de esos elementos. El carbono fácilmente se consigue, ¿verdad? En cualquier lugar donde vendan materiales para hacer una carne asada. El hierro, le pongo hierro porque en realidad es acero, pero es muy pequeña la cantidad de carbono que tiene el acero. Entonces prácticamente a nivel de secundaria pensar que es hierro. El cobre, el azufre, alguna pieza por ahí de plata y oro que quedan de las joyas escondidas de la abuela, por ahí también pueden ser parte de una muestra para hacer lo que sería parte de la colección. El plomo, la mejor fuente de plomo sería las arandelas de plomo que se utilizan en ferretería. El zinc lo podemos conseguir de las baterías eléctricas. Cuando desarmamos una batería eléctrica, generalmente el recipiente en el que se encuentran los diferentes componentes para generar esa electricidad son hechos de zinc puro. Lo podemos sacar, lo podemos limpiar, lo podemos pulir y luego lo podemos partir en pedacitos y tenemos una fuente de elemento zinc. También el aluminio, ya sea papel aluminio, alambre de aluminio o algunas piecitas de aluminio que podemos procesar. El níquel y el cromo son utilizados generalmente como cobertores, pero como es para una colección, perfectamente lo podemos dar por válido, aunque no vamos a conseguir, o vamos a conseguir muy difícilmente níquel y cromo puro, pero bueno, estamos haciendo una colección. Los gases nobles, se utiliza xenón, se utiliza argón y se utiliza también neón en algunas lámparas, ¿verdad? Entonces podríamos ponerlos como muestra. El tungsteno es el filamento que tienen las bombillas. Este filamento de tungsteno, el elemento W, ¿verdad? El estaño que se utiliza para hacer, ¿cómo se llama? Soldadura. Y finalmente el mercurio. Estos son solamente algunos de los elementos que se pueden conseguir. El mercurio obviamente es peligroso, ya los termómetros mercurio pues tengo entendido que están prohibidos, ahora son de alcohol o eléctricos o electrónicos, pero en caso de que haya por ahí una muestra de mercurio con el cuidado, podríamos tenerlo como un elemento que podemos presentar en una tabla periódica personal de un estudiante. Esto puede ser un proyecto a nivel de secundaria. Sobre compuestos químicos, me quedo corto. Aquí solamente he colocado 5 por 3, 15 elementos, 15 compuestos químicos.
Por supuesto que la sal y el azúcar son elementos que son sustancias químicas que podemos utilizar para muchas cuestiones. La sal es una sustancia inorgánica, el azúcar es una sustancia orgánica, o sea, ya tenemos dos sustancias en la cual podemos ilustrar muchos procedimientos, muchos principios químicos de ambas ramas, tanto la inorgánica como la orgánica. El ácido acético presente en el vinagre, la piedra caliza, o hay un polvo que se llama blanco España, que se consigue en algunos lugares, que también es un carbonato de calcio puro. Creo que en la farmacia se llama creta calcinada también. El hipoclorito de sodio, que se encuentra en el cloro comercial. El ácido bórico se puede conseguir en farmacias, lo mismo el hidróxido de cobre, o más bien el hidróxido de cobre se puede conseguir en lugares donde venden fertilizantes, como los agroinsumos. Estos dos compuestos son muy interesantes porque, por ejemplo, el ácido bórico se calienta, pierde agua, se deshidrata y forma trióxido de boro. Es una de las reacciones que estudiamos en secundaria, ¿verdad? Y también el hidróxido de cobre 2, de un color azul muy bonito, cuando lo calentamos, se convierte en un color negro de óxido de cobre 2, y también esa reacción de deshidratación es parte de lo que los estudiantes muchas veces estudian, tanto a nivel de secundaria como universitaria. El nitrato de potasio, ¿verdad? El sulfato de magnesio, estos compuestos ambos se pueden conseguir en agroinsumos. El sulfato de magnesio en farmacia se le llama sal inglesa o sal Inglaterra o sales de Epsom. Normalmente en Costa Rica lo conocemos como sal Inglaterra y es un heptahidrato del sulfato de magnesio y también se puede utilizar en algunas prácticas. El naftaleno, que todavía se consigue, hay que tener cuidado porque es tóxico, ¿verdad? Mucha gente no sabe que es bastante tóxico. Y el óxido de magnesio, o magnesio rey, el yeso, que es el sulfato de calcio, el hidróxido de calcio, que es cal, ¿verdad? También podríamos tener cal viva, o también un producto derivado que es el carburo de calcio, que se utiliza sobre todo en el campo para las famosas carburas, que en algunos lugares, sobre todo en lugares muy rurales, se puede conseguir aún. La arena blanca, que es un dióxido de silicio, que también se puede utilizar en varias prácticas, y el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Y como les digo, esto es solo la punta del iceberg, porque hay muchos otros productos que podemos conseguir. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay algunas prácticas sugeridas. Tenemos prácticas que están en química general, en química orgánica, bioquímica, bioestadística, química agrícola, etcétera. En todas las ramas de la química podemos tener algunas prácticas. Generalmente, para el estudio de la química, arrancamos con el estudio de las mediciones del Sistema Internacional de Unidades, las 7 unidades básicas y todo el montón de unidades derivadas de estas 7 unidades. ¿Cómo podemos hacer el estudio de esto en la casa? Vamos a ver un ejemplo. Voy a adelantar una de las láminas para que ustedes vean el caso de lo que es la dimensión de una tortilla. Parece muy simple, pero por ejemplo, imagínense que abrimos un paquete de tortillas con 10 tortillas. A esas tortillas les vamos a determinar el diámetro. Vean, yo ya lo hice, estos datos son reales. Utilicé 5 tortillas salidas al azar o obtenidas al azar y vean la variabilidad que tienen, por ejemplo, en el diámetro. 12,6, 13,0, 12,6, 12,8, 12,4. Vean que en cursos más avanzados e incluso a nivel universitario podemos hablar de estadística, podemos sacar la desviación estándar, los coeficientes de variación, hacer cálculos de incertidumbre utilizando la TED-Student, etcétera, tanto del diámetro como del radio. La masa, si tenemos una balanza de alimentos, podemos determinar la masa de cada una de ellas. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos una balanza de alimentos? Bueno, nos vamos al peso neto del paquete, digamos que sean 300 gramos, tiene 10 tortillas y podemos decir que cada tortilla pesa 30 gramos. Tenemos que ver de qué manera resolvemos esos pequeños problemas y no decir, no se puede hacer. O sea, vamos a tener el dato de 30 gramos, por ejemplo. El espesor es un poco difícil de medir con una regla, pero por ahí tenemos el dato. Y vean que a partir de esas unidades podemos calcular el área, el volumen, el gramaje. El gramaje son los gramos por centímetro cuadrado y esto en control de calidad a nivel industrial es sumamente importante. Por ejemplo, el gramaje del papel, el gramaje de las láminas de vidrio, el gramaje de las telas. Entonces, son nuevos conceptos que podemos estar introduciendo y que los estudiantes se van a beneficiar a nivel de secundaria. También la densidad, ¿verdad? Podemos hacer el cálculo. En química, perdón, volviendo un poquito a la filmina, esto se puede hacer en la cocina, es ver cuál es la velocidad simple, pero en realidad si lo consideramos, esto es la base
por ejemplo, de muchas carreras de ingeniería química que utilizan los flujos de masa, los caudales. También, esta que está acá, es una locura química, pero es una sopa. Por ejemplo, si tenemos un recipiente, ya Vamos a esperar un momento. Parece que don Maynor tiene algún problema con la conexión. Entonces, vamos a dar unos minutitos y ya casi esperamos poder reanudar la presentación en cuanto don Maynor pueda ingresar nuevamente. ok, Adelante, don Maynor. Gracias. ya estamos. Disculpen esta situación que suele ocurrir, ¿verdad? Cuando estamos en la virtualidad en vivo. Bueno, creo que estaba por velocidad de llenado, hasta ahí estábamos, ¿verdad? Sí, adelante. Bueno, ok. Entrando en el tercer tema, el tema de la molaridad. Molaridad se define como moles por litro. Les mencionaba, si fue que no se escuchó, que los mismos recipientes, las ollas, tienen dimensiones. Vean que también podemos estudiar geometría y también podemos aplicar trigonometría y bastantes principios de otras de las ciencias. Recordemos que en un sistema de tipo STEM o STEAM, podemos o debemos más bien introducir también la matemática, introducir también no solo lo que es la ciencia, la tecnología y también algunas cuestiones ingenieriles y por supuesto el arte, ¿verdad? En este caso, calcularíamos cuál es el volumen de ese recipiente, de esa sopa, y también cuánta sal agregamos. La sal, ¿cómo la medimos? Ok, de nuevo, si no tenemos la balanza de alimentos, podemos utilizar los pequeños recipientes que nos dicen más o menos cuántos gramos de sal se están utilizando. Y a partir del valor de la masa molar del cloruro de sodio, que se obtiene sumando las masas atómicas del sodio y del cloro, 2299 y 3545, obtenemos 5844 y a partir de ahí podemos hacer cálculos de molaridad perfectamente en casa. Ven que también lo podemos aplicar para la fabricación o para la elaboración de una limonada. Entonces ahí utilizaríamos, por ejemplo, los datos que obtenemos para obtener la molaridad de la sacarosa o el azúcar de mesa en un refresco. Otras mediciones por ahí también se pueden hacer como el número de unidades por volumen o la densidad que es igual masa por volumen de una galleta. Eso es también posible. Y una cuestión muy importante incluso para la vida, que es cómo estudiar los diferentes parámetros que tienen que ver con cuestiones eléctricas dentro de la cocina, con los diferentes aparatos que podemos conseguir por ahí. Por ejemplo, un microondas va a tener cierta potencia, vamos a tener en la casa cierta cantidad de voltaje. Hay muchas relaciones entre estos, ¿verdad? Por ejemplo, el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia, la potencia es igual a la corriente multiplicada por el voltaje, la energía es igual a la potencia multiplicada por el tiempo, e incluso podemos introducir ahí el elemento económico. Sabiendo cuánto es el costo de 1 kWh, podríamos ver en 30 minutos cuánto nos consume, por ejemplo, de energía una plancha. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve porque hay un tema en la mayoría de los programas de ciencias que se llama análisis dimensional o análisis adimensional. En el análisis dimensional, lo que pretendemos es que los estudiantes se acostumbren a trabajar con diferentes unidades, tanto del Sistema Internacional de Unidades como en el sistema inglés. Y esto lo podemos aprovechar por medio de estas prácticas. Ven qué interesante que un estudiante trajera como un proyecto analizar todas estas relaciones dentro de un hogar.
Entrando ya en tema de algunas propiedades físicas, podemos ver que en Internet encontramos gran cantidad de prácticas recomendadas, por ejemplo, la parte de densidad de líquidos. Esta es una práctica que aplica desde chiquitos de kinder hasta personas universitarias. Por ejemplo, el cálculo de la densidad, que sería la masa de agua más la masa de azúcar, en este caso nos daría 100 más 20 igual 120 gramos, suponiendo que una cucharada sean 20 gramos. Vean que ni siquiera tendríamos que hacer el cálculo o hacer la pesada. Si podemos hacer la pesada, mucho mejor. Podemos determinar luego el volumen con un medidor de volúmenes casero y a partir de ahí obtener datos de densidad, ver cuál es la densidad de cada uno de los elementos o cada uno de los colores de los jarabes que estamos preparando. Vean que estos jarabes están coloreados con colorante de alimentos, que es un gran aliado en lo que sería nuestro laboratorio en casa. La densidad también varía con la temperatura. Por ejemplo, normalmente la densidad disminuye a medida que la temperatura desciende, sobre todo en el caso del agua, que alcanza, eso sí, un máximo alrededor de 3,98 grados Celsius, para luego otra vez bajar y hacer que, por ejemplo, el hielo flote dentro, en un medio con agua. Sin embargo, eso lo podemos ilustrar utilizando estos recipientes pequeñitos que pueden ser residuos de medicinas, ¿verdad? En los cuales pongamos un colorante que haya sido calentado, un colorante rojo caliente, ¿verdad? Y por acá un colorante frío, y esto lo ponemos en agua a temperatura ambiente. Recuerden que todas estas prácticas ustedes las pueden ver en esta liga que está por acá. Yo les he puesto la liga en caso de que ustedes quieran acceder a la liga y pues informarse mejor, pero como les digo, Internet está lleno de este tipo de cuestiones. También hay una experiencia en la cual se ve que, por ejemplo, este que está acá es una solución azul caliente, junto con una solución roja que está fría. Vean que no se mezclan. Entonces, eso lo podemos hacer e ilustrar las diferencias de densidad con respecto a la temperatura. Aquí hay un caso muy interesante, se llama densidad aparente. Por ejemplo, la densidad aparente de un huevo lo podríamos obtener midiendo lo que sería el volumen y midiendo su masa, ¿verdad? Eso sería lo que se llama densidad aparente. Pero la podemos calcular de dos maneras diferentes. Una es encontrar la concentración de sal en agua tal que el huevo ni se vaya al fondo ni se quede arriba. En ese caso, si el huevo queda flotando, entonces podríamos tener el supuesto de que su densidad aparente es igual a la densidad de líquido en el cual se encuentra. Esta densidad de líquido en el cual se encuentra la podemos hacer calculada matemáticamente y la densidad aparente del huevo la podemos calcular por medio de medidas geométricas, que sería 4/3 de pi por la altura y 2 de los anchos, que llamaríamos B y C, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante, porque podemos introducir acá el cálculo del porcentaje de error, suponiendo que uno de los dos sea el valor correcto, o incluso el porcentaje de error con respecto a los valores normalmente aceptados para un huevo de gallina típico. También hay prácticas de viscosidad muy sencillas. Aquí hay unas probetas, pero podemos utilizar materiales más sencillos, utilizando, por ejemplo, aceite vegetal, aceite de motor, lavaplatos, jarabe de maíz y miel, y viendo la velocidad a la cual una canica o una bolincha, por ejemplo, llega hasta el fondo. Eso lo podemos medir con un cronómetro que lo tenemos en los teléfonos celulares y a partir de acá hay algunos datos que se pueden meter en fórmulas para calcular la viscosidad aparente o la viscosidad cinemática o dinámica que tiene un líquido, si conocemos, por ejemplo, su densidad. Todas estas prácticas son posibles de hacer en casa. Los cambios de estado. Estamos rodeados de cambios de estado, del sólido a líquido, del gas a líquido, del sólido a gas. En este caso del sólido a gas lo llamamos sublimación o sublimación inversa también cuando ocurre lo contrario, pero también tenemos el caso de lo que se llama la deposición. En algunos libros pues, se llama deposición, en otros se llama sublimación inversa. Hay tres sustancias fácilmente asequibles en el mercado, que son el paradiclorobenceno, que se utiliza, no muy recomendable, pero bueno, se utiliza en los servicios sanitarios, ¿verdad? Y que tiene un proceso de sublimación muy interesante que se puede usar para ver la formación de unos cristales en forma de agujas muy hermosos. Realmente muy bonito. También podemos conseguir, por ejemplo, naftaleno o alcanfor en una farmacia. Ahora, si podemos conseguir hielo seco, que muchas veces se ha hecho mucho más fácil de conseguir, también podríamos ver el proceso de sublimación y hacer algunos estudios al respecto muy interesantes. Destilación, a mí esto me parece como que podría ser un proyecto en el cual explotemos ese lado ingenieril o esa parte tecnológica que está en los estudiantes
Y ahora, en este momento hago un paréntesis porque considero que, bueno, yo he sido profesor universitario y es como, yo considero que es más fácil, porque yo sé que mis estudiantes o son de tecnología de alimentos, o son de nutrición, o son vamos a ver, de agronomía, o son de algún campo específico, salud ocupacional, etcétera. Pero en el caso de ustedes, ustedes tienen a cargo estudiantes de colegio, del cual muchos de ellos todavía no saben qué es lo que quieren estudiar. Entonces, algunos podrían ser ingenieros, algunos podrían ser científicos, algunos no quieren ser nada de esto, quieren ser historiadores. Entonces, ¿qué responsabilidad más grande tienen ustedes? Porque pueden motivar a que alguien que está indeciso se vaya por una rama, o pueden perfectamente una persona con gran motivación o con gran capacidad para un área del conocimiento ser totalmente desmotivada por alguna cuestión. Entonces, yo pienso que es una responsabilidad muy grande la que ustedes tienen realmente en secundaria. En el caso de nosotros, pues la responsabilidad también es grande, pero ya por lo menos uno sabe cómo orientar un poquito la carrera. Por ejemplo, he tenido estudiantes de salud ocupacional y prácticamente todo lo que les hablo de química orgánica los trato de ubicar. Eso se llama aprendizaje situado un poquito para que también podamos obtener alguna retroalimentación de ellos y formar el conocimiento entre todos y obtener buenos resultados. Este equipo que está acá es una destilación. Hay diferentes formas de hacer una destilación. Algunas, por ejemplo, las de la izquierda son destilaciones solares y las de la derecha son destilaciones que aprovechan la ebullición, no la evaporación. Estos son proyectos pequeñitos que también pueden formar parte de la cartera de mini proyectos que ustedes pueden asignar a sus estudiantes. Ahora, un poquito más adentro en la parte química, ya empezamos a hablar de geometría molecular. Les cuento que si a mí alguien me hubiera dicho esto cuando estaba en el colegio o cuando estaba en la universidad, hubiera sido mucho más fácil de imaginarme los diferentes modelos de hibridación que tienen los orbitales híbridos SP, SP2, SP3, SP3D y SP3D2, por ejemplo. ¿Y qué sucede? Que con 5 simples globos, 6 simples globos, usted simplemente los infla, los pone juntos y ellos de forma totalmente natural, igual que ocurre a nivel molecular, ellos se ubican geométricamente en el lugar donde haya mayor repulsión. ¿Qué mejor ilustración que esto a nivel macro de un fenómeno tan pequeñito, tan micro, que prácticamente no lo vamos a ver o no lo podemos ver, ¿verdad? Este tipo de cuestiones tan simples permiten ilustrar muchas veces, sobre todo los que tenemos problemas de inteligencia espacial, ¿verdad? Que a veces no entendemos bien para dónde van las cuestiones. Vean que aquí se nos forma la estructura lineal, la estructura trigonal plana, la estructura tetraédrica, muy importante en química orgánica. También tenemos una trigonal bipiramidal y, por supuesto, la octaédrica que se da en muchos compuestos. No solo eso, veamos la SP3. Por ejemplo, ¿qué tal que uno de los globos tenga un color diferente o que sea transparente? Podemos decir que es el enlace o el orbital formado por un par solitario. Y de ahí podríamos ver por qué el amoníaco tiene cierta geometría, el agua tiene cierta geometría que no es totalmente lineal, sino que forma ese ángulo de 104,5 grados, ¿verdad? Y sería mucho más fácil de entender y de visualizar para los estudiantes. Esto también es importantísimo. ¿Quién no aprendió de niño a hacer plasticina en su casa? O perfectamente puede ir a la librería y conseguir su plasticina de colores y hacer un pequeño proyecto. Yo sé que muchos profesores están haciendo este tipo de actividades, pero vean qué interesante, respetando los colores aceptados internacionalmente, ya sea para el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, bromo, etcétera, podemos formar una colección de moléculas y conservar los ángulos, mantener los ángulos, los dobles enlaces con 2 palitos, etcétera. Y todo esto permite que los estudiantes aprendan un poquito más de la parte de la teoría a nivel molecular. La polaridad del agua. Esta práctica, no sé si alguno la ha hecho, yo creo que es una práctica muy conocida. Cuando se frota un globo con alguna superficie, él se carga electrostáticamente, eléctricamente, y esa electricidad permite hacer una atracción hacia diferentes chorritos de agua, ¿verdad? Y por ahí ya podemos empezar a hablar de relaciones entre iones positivos, iones negativos, polaridades de enlace, etcétera. Es un tema muy sencillo y que podemos involucrar en parte del aprendizaje de los objetivos que tenemos como profesores. La parte de solubilidad en agua ya es más conocida. El agua y el aceite no se unen, pero por medio de un emulsificante sí se pueden unir. Vemos la solubilidad de algunos
confites. Nosotros le llamamos confites, por ejemplo, los frutinis son especiales para esto. Podemos hacer el análisis de la solubilidad de un frutini en alcohol, en aceite y en agua, y de ahí relacionarlo también con lo que se llama las diferentes fuerzas o similitudes del famoso igual disuelve igual. Cinética de solubilización, utilizando temperatura, utilizando agitación, también son experimentos muy sencillos de realizar a nivel casero. Pero vean que es importante que los estudiantes lo hagan. No se vale, digo yo, bueno, sí se vale, pero no es suficiente que el estudiante vea un video donde se haga esto. Es interesante que el estudiante trate de hacerlo y que lo podamos dirigir en esta tarea. Hay experiencias un poquito más complejas, pero no difíciles. Por ejemplo, la aspirina, el ácido acetil salicílico. Si queremos entrar un poquito en el tema orgánico, podemos ver la función ácido carboxílico, la función del acetilo aquí pegado, ¿verdad? En forma de un éster y los anillos aromáticos de este compuesto. Pero resulta que la aspirina o ácido acetil salicílico es muy insoluble en agua fría, pero muy soluble en agua caliente. Y cuando se permite, por ejemplo, en un microondas, que agua con aspirina se disuelva y luego lo filtremos y permitamos que lentamente baje la temperatura, podemos obtener estas bellezas. Esto se les llama jardín de aspirina o arbustos de aspirina. Incluso utilizando algunos colorantes, podemos utilizar, por ejemplo, el rojo 40 o el amarillo número 5, que es el de alimentos normal, ¿verdad? Y obtener todas estas colecciones de arbustos muy interesantes. Y de paso, estudiar lo que es la purificación de drogas o la purificación de productos farmacéuticos por medio de la recristalización, que es un proceso industrial muy común. De aquí podrían salir algunos farmacéuticos y motivarse a estudiar esta disciplina. Propiedades coligativas del agua, el descenso del punto de fusión, el aumento del punto de ebullición, cuando hacemos mezclas frigoríficas, mezclando hielo con sal, o hacemos cierto tipo de jarabes, vamos a tener que las temperaturas de fusión no son ni 0 grados Celsius ni 100 grados Celsius. Para la ebullición, sino que van a aumentar. Y esto se aplica también mucho en la parte de tecnología de alimentos. Algunas relaciones como la presión osmótica la podemos estudiar también con diferentes vegetales, por ejemplo las papas en diferentes concentraciones de sal. La papa se hace cada vez más pequeña porque de cada célula que compone ese vegetal está siendo extraída del agua cuando la presión osmótica es mayor en la parte externa. Es decir, cuando las soluciones son hipertónicas con respecto a la célula vegetal propia, ¿verdad? Lo podemos repetir también con algunas gomitas. Las gomitas crecen o se hacen más pequeñas. Incluso con este huevo que ha perdido su cáscara por medio de un tratamiento con ácido, podemos hacer algunas pruebas muy interesantes de presión osmótica. Los frijoles, no sé si alguna vez han hecho o han colocado frijoles en agua pura y en agua muy salada y han comparado cuál es la velocidad con que crecen. Eso es un proceso osmótico también que es muy fácil de ilustrar por medio de una práctica en cocina. Podemos utilizar el pepino y también la zanahoria para hacer algunas prácticas en a las fuerzas intermoleculares entre las aguas, ¿verdad? Que permite que la forma esta de cúpula no se pierda. Podemos cambiar el agua por alcohol y vamos a ver que el número de gotas va a ser menor. O podemos agregar un detergente y vamos a entrar en el tema de los surfactantes. Esta otra es lindísima, es una práctica que tiene que ver con tensión superficial. Se utiliza los diferentes colorantes de alimentos, leche, una gota de lavaplatos, un aplicador y un plato. Eso es todo lo que se utiliza. Yo les recomiendo que busquen la información si alguna vez si no la conocen, creo que muchas personas ya la conocen, pero esto es una práctica que le fascina a los niños sobre todo, de ver la cantidad de colores. Pero el fondo científico que tiene esta práctica es increíblemente abundante. O sea, tiene mucho que ver con coloides, tiene que ver con temas como cinética molecular, emulsiones, detergentes, fuerzas intermoleculares, la química propia de la leche, los surfactantes, o sea, son muchas la cantidad de fenómenos que están asociados a esto tan bonito. Entonces, para un chiquito de kinder o un chiquito de escuela va a ser una belleza, pero para un universitario, por ejemplo, esto puede
hasta hacer casi que una tesis o un trabajo final de graduación de muchas cosas, porque realmente hay mucha ciencia detrás de esto. La parte de capilaridad, muy importante también, sobre todo para aquellos que tengan un interés en la parte agronómica, ¿verdad? Por ejemplo, vean qué interesante estudiar la capilaridad por medio de vegetales, la forma en que el agua sube a través de fenómenos de pura capilaridad, pero también asociados con fenómenos de transporte activo. Todo esto es una antesala de cómo las plantas absorben nutrientes, cómo las plantas, las raíces tienen esa capacidad para extraer los micronutrientes del suelo y formar los diferentes vegetales y árboles a muchas alturas, ¿verdad? Que podemos encontrar en la naturaleza. La cromatografía, un tema súper importante. En este caso que les estoy dando acá, vean que todas las ligas están por ahí, entonces ustedes después pueden ver un poquito mejor cómo hacer esas separaciones. Si nunca lo han hecho, mi recomendación personal es que utilicen los 3 colores de alimentos, el azul, el rojo y el amarillo, que son colores permitidos por el FDA, y además que la solución esta, que está acá, el líquido que va a hacer lo que en cromatografía se llama la fase MOL, sea de 2 partes de etanol o alcohol con una parte de agua, es decir, un 67% de alcohol. La separación es sencillamente muy bonita, muy interesante y introduce todo un temazo que es el tema de la cromatografía y separación de mezclas complejas que se utiliza muchísimo en el análisis. Obviamente, ya conociendo un poquito de lo que es la cromatografía, podemos utilizar algunas muestras biológicas, como por ejemplo cáscaras u hojas de lechuga, no, tal vez de todas todavía mucho mejor. Y hacer separaciones, por ejemplo, de hojas secas con hojas verdes. Y vean qué interesante, en esta esquina tenemos algunos pigmentos, algunas antocianinas, algunos carotenoides, etcétera, pero no tenemos clorofila en las hojas secas. Vean que ya nos estamos introduciendo o ya nos estamos presentando en el tema de la bioquímica o la química aplicada a procesos biológicos. Ya entrando un poco más de lleno a la parte de oxidación, que ya es un tema meramente químico, la oxidación del hierro puede ocurrir de 2 maneras. Puede ocurrir una oxidación del hierro por combustión. Normalmente lo que obtenemos ahí es un óxido de hierro 2. Y si tenemos un proceso ¿cómo se llama? De oxidación en el cual se forma un herrumbre o el herrumbre, lo que vamos a tener es la formación del óxido de hierro 3. Vean que aquí lo interesante es que vamos a tener un hierro en estado más 2 y un hierro en estado más 3. Es decir, ya estamos entrando en el tema de las valencias múltiples o de los múltiples. Además, con este sencillo experimento que está por acá, en donde tenemos un recipiente vacío con lana de hierro húmeda e invertida sobre un recipiente que tiene agua, al caso esa agua va a subir hasta 1/5. Es decir, vamos a conocer o vamos a darnos cuenta, vamos a ver la cantidad de oxígeno que existe en el agua, en el aire. Lo mismo podríamos tener una medición de la temperatura, porque el proceso es exotérmico. Entonces, vea que con simples prácticas de laboratorio que se pueden hacer perfectamente. Podemos utilizar. Por ejemplo, qué fácil, una tacita con una pila eléctrica, 2 tubos que pueden ser 2 vasitos, ¿verdad? Y un poquito de sal o alguna sustancia conductora dentro de esta agua. Al hacer esto, podemos observar que hay la formación de gases en 2 volúmenes en donde uno es el doble del otro. Es decir, se nos está formando hidrógeno y oxígeno. Estamos descomponiendo el agua en hidrógeno y oxígeno. Me parece que eso es sencillamente interesantísimo para un estudiante de secundaria donde pueda realmente la fórmula del agua es H2O y por qué le ponemos un 2A allí. También podemos utilizar aquí o introducir aquí el tema de la ley de Avogadro. Por aquí aparece otra forma en la que utilizamos los lápices que tienen una mina de carbón y el carbón es conductor y podemos hacer electrólisis. Si el agua está muy salada, lo tremendamente interesante que sale acá es que en uno de los electrodos se nos va a formar cloro y vamos a poder sentir ese olor a cloro. Y si sentimos el olor a cloro, vamos a estar realmente electrolizando la solución de cloruro de sodio, que también es un tema importante.
Sobre el dióxido de carbono hay muchísimas prácticas de laboratorio, prácticas para detectarlo a través del soplado, a través de una disolución de hidróxido de calcio, es decir, cal infiltrada, y entonces se puede ver cómo se va formando un precipitado de carbonato de calcio. También podemos estudiar la incapacidad o la falta de capacidad que tiene el dióxido de carbono para sostener el proceso de combustión de unas velas. Necesitamos también indicadores ácido-base. Cuando pensamos en indicadores podemos pensar en fenolftaleína, azul de bromotimol, rojo de metilo, etcétera, pero normalmente eso no lo vamos a encontrar en casa. Lo que sí podríamos conseguir es un repollo morado. Creo que esta práctica es muy conocida por muchos de ustedes, pero el fondo químico que tiene esto, que es el tema de las antocianinas y los diferentes cambios de color y diferentes colores que puede mostrar a diferentes valores de pH, es realmente algo sumamente complejo y sumamente interesante. La sustancia que hace todos estos cambios se llama cianidin 3-sinapoil diglucósido 5-glucósido y tiene esta fórmula química que está por ahí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podríamos pensar en un problema de investigación bien interesante. Le decimos al estudiante, obtenga un extracto de repollo morado e introduzca dentro del repollo morado, dentro del extracto, un huevo duro y déjelo por ahí unos minutos. Al sacarlo, esto es lo que sucede. El huevo se va a colorear de verde. Hasta ahí le vamos a decir. Entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se puso verde? No les vamos a contar la historia completa, solo les voy a comentar que la albúmina de huevo es una de las pocas fuentes de alimentos que tiene un pH alcalino, más o menos como entre 8 y 9. Entonces, lo que estamos viendo es una reacción ácido-base, ¿verdad? Y una reacción en que se me está detectando el color del pH de la albúmina de huevo, pero eso no se lo vamos a decir al estudiante, el estudiante lo va a investigar. Y eso puede ser un proyecto muy interesante de realizar en clase. La neutralización, podemos utilizar el hidróxido de magnesio o podemos de la casa. ¿Cómo lo hacemos? Podemos utilizar la sal Inglaterra, que es un sulfato de magnesio, la potasa comercial, que no debería llamarse potasa, sino sosa, pero bueno, se llama normalmente potasa, que es hidróxido de sodio, y la reacción entre ellos dos nos produce un precipitado, ya que ya estamos hablando de reacciones de precipitación, en la cual se nos forma hidróxido de magnesio, que no es otra cosa que el principio activo de la leche magnesia. Vean que si agregamos vinagre, luego podemos hacer una neutralización de hidróxido de magnesio con ácido acético para formar acetato de magnesio y agua. Todas factibles en el hogar. Lo mismo reacciones con algunos ácidos, por ejemplo, el vinagre que reacciona con el huevo o con la cáscara de huevo, totalmente disuelve el carbonato de calcio formando esta que corresponde a la descomposición del ácido carbónico y se obtiene dióxido de carbono y agua. Y además podemos hacer una reacción de doble descomposición o en la cual vamos a obtener el carbonato de calcio precipitado. Esta es muy interesante, no sé si lo han hecho alguna vez, colocar un pequeño hueso en vinagre durante unos 5 días. El hueso pierde totalmente su dureza, se vuelve plástico, se vuelve huloso. Y esto, por ejemplo, podríamos introducir acá el tema de la osteoporosis, podríamos incluir el detalle de que el hueso tiene una sustancia segmentante o cementante, perdón, que es el fosfato de calcio y el cual al reaccionar con el ácido me produce una reacción en la que se forma acetato de calcio y ácido fosfórico. Aquí lo interesante es que también esto lo podemos llevar al tema de los dientes. Por ejemplo, podemos tener fosfatos y carbonatos de calcio a nivel dental y si agregamos flúor por medio del lavado de dientes, vamos a obtener un precipitado de de fluoruro de calcio, el cual nos fortalece la dentina. El fluoruro de calcio no es soluble en ácidos, ¿verdad? También podríamos hablar de dónde vienen esos ácidos. Esos ácidos vienen de la descomposición microbiana por las bacterias ácido-lácticas de los azúcares. Entonces, por eso es que hay que lavarse los dientes después de comer un dulce. Y vean la cantidad de temas que pueden salir de un muy simple como este. Reacciones del bicarbonato con el ácido creo que son muy conocidas. Aquí lo que podemos es hacer, no un concurso, pero sí solicitar a los estudiantes una forma muy vistosa de que esta reacción se pueda visualizar entre el ácido acético y el bicarbonato de sodio. Por ejemplo, esta reacción que está acá
Es una reacción que normalmente se hace con tiocianato de mercurio. Tiocianato es lo mismo que sulfocianuro. O sea, es una reacción muy tóxica. Pero en este caso lo estamos haciendo con azúcar y bicarbonato de sodio. Y la reacción se llama las serpientes del faraón. Y es fácil de hacer con bicarbonato de sodio y azúcar. Lo mismo podemos determinar el tamaño de estos globos y hacer algunos experimentos de gases, o el famoso volcán para los niños, o también los cohetes que se propulsan a través de la salida del dióxido de carbono por medio de la reacción del bicarbonato con el ácido acético. Algunas reacciones de doble desplazamiento que podemos aprender también, si logramos conseguir sulfato de cobre, y vean, sulfato de cobre se consigue en cualquier ferretería, se utiliza para poner en las aceras de hongos, entonces también por ahí podríamos conseguir el sulfato de cobre, muy versátil para hacer mucho sodio que podemos hacer en casa. Esta, por supuesto, no la vamos a hacer en la cocina, la vamos a hacer en el patio, la vamos a hacer en otro lugar. Vean que esto tiene una aplicación práctica a nivel ¿cómo se dice? Agrícola, que es la mezcla de sulfato de cobre con hidróxido de calcio para formar un precipitado de hidróxido de cobre y de sulfato de calcio, los cuales se llama mezcla Bordelés y se utiliza para aplicar a los árboles y evitar que se dañen por los hongos. Algunas reacciones redox, de nuevo, si tenemos acceso al sulfato de cobre, surte estudiar reacciones de aislamiento, también que son reacciones redox, porque el hierro pasa de 0 a +2 y el cobre pasa de +2 a 0. El líquido que queda aquí restante sería un sulfato de hierro. Vean que es un nuevo reactivo que podemos utilizar, por ejemplo, mezclando con potasa, hidróxido de sodio, para formar un precipitado de hidróxido de hierro 2. Si a este precipitado de hidróxido de hierro 2 le agregamos peróxido de hidrógeno, obtenemos hierro 3. Ya esta práctica, que es realmente muy sencilla, la podríamos utilizar para introducir el tema de las reacciones redox y la de los números de oxidación, utilizando el hierro como elemento principal. Y además esto lo podemos conectar con corrosales, con el tratamiento, por ejemplo, que se le da al zinc, con la galvanoplastia, etcétera, y algunas otras cuestiones como el niquelado y el cromado del acero. Electroquímica, ya nos estamos introduciendo en ese tema, ¿verdad? Como les mencionaba antes, la disección o la descomposición de una pila eléctrica, de una batería eléctrica, nos provee de una gran cantidad de sustancias químicas, dióxido de manganeso, o óxido de manganeso 4 también, ¿verdad? Sería lo correcto. El cobre, una buena cantidad de zinc, y hay una sustancia que se puede extraer ahí también por lixiviación, que es el cloruro de amonio. Esta práctica también es muy conocida, la de la vela. La vela realmente es todo un fenomenazo químico que se puede estudiar desde lo que es la formación de diferentes productos, ya sea carbono, monóxido de carbono o dióxido de carbono, dependiendo de las cantidades de aire que haya o cantidad de oxígeno que haya, la disponibilidad. Utilizamos la fórmula C25H52 como una fórmula aproximada, que realmente no es la fórmula, pero la podemos utilizar como si fuera la fórmula para hacer diferentes reacciones. Otras prácticas que les dejo por ahí, ¿verdad? La de análisis elemental, que sería la detección de carbono, hidrógeno, oxígeno, halógenos, potasio, azufre y nitrógeno en materia orgánica, también son muy sencillas de hacer por parte de los estudiantes. Ya un poco más adentrado en el tema de la química orgánica, la halogenación a través de la adición del cloro a diferentes moléculas. Vamos a ver aquí solo uno de los casos específicos, que es el licopeno. El color del tomate está dado por un pigmento que es un carotenoide llamado licopeno, que tiene esta fórmula, y cuando se le agrega cloro, el cloro se adiciona en estos diferentes puntos y se colora. Entonces, entender este proceso es entender alquenos. Hablando de química orgánica, podemos entrar también en el tema de la Estamos teniendo un problema de audio. fermentación alcohólica, los A ver alcoholes si... a través de la reacción que reacciona con la glucosa, es muy sencilla que también pueden hacer en casa. ¿Perdón? teníamos un problema de audio que se oyó medio cortado en ese momento. También es una práctica que los
Vamos a dar un momentito. Nuevamente vamos a esperar. También la situación de las lluvias y el aspecto climático pues ha tenido un poco de afectación en las conexiones de internet. Vamos a darle un momento a don Minor para que pueda reintegrarse. Recordarles plantear sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de sus pantallas al centro. Quedan pocos minutos ya para la exposición de don Minor y recordarles entonces que puedan plantear sus preguntas también a través de este botón. Adelante, Minor. Ay, qué pena. Bueno, vamos a ver. Voy compartiendo de nuevo la pantalla. Bueno, creo que estábamos por la parte de alcoholes. Disculpen. Bueno, los alcoholes podríamos estudiar. Obviamente, recuerden que hay un componente aquí legal que hay que tener cuidado. No podemos enseñarle a nuestros estudiantes a hacer licor de contrabando, ¿verdad? Pero es una práctica muy llena de química, muy llena de ciencia, que lo pueden hacer perfectamente en casa. Ya entrando en tema de polímeros, una colección de polímeros, que ellos conozcan la diferencia, por ejemplo, entre un polietileno de baja densidad, un polietileno de alta densidad, un polipropileno, los PET, por ser biodegradable, ¿verdad? Los poliuretanos, etcétera. Permite también que ellos conozcan bastantes aplicaciones industriales que tiene la química y son fáciles de realizar a nivel sacarosa, que nos proteína, todo esto nos de condensación de los azúcares. Los polisacáridos que dan positiva la prueba Google y es fácil de realizar porque en farmacia podemos conseguir el yodo o la tintura de yodo, el cual produce un color muy y también nos permite encontrar índices de maduración en diferentes productos como el banano o proteínas. Podemos aprender a utilizar la caseína, el gluten a partir de la harina, utilizando la albúmina y el concepto de lo que sería la desnaturalización de proteínas, ¿verdad? Por calentamiento, por adición de sales, etcétera. Y una prueba que se puede hacer fácilmente en casa si tenemos un poquito de sulfato cobre. Parece como que el sulfato cobre es casi que una necesidad, ¿verdad? El sulfato cobre en medio ligeramente alcalino toma un color morado cuando se encuentra en presencia de una proteína. La carne es increíblemente compleja. Las proteínas cárnicas, ya sean sarcoplásmicas, miofibrilares y el estroma, la podemos separar también a nivel casero. Incluso podríamos hacer una práctica en que hagamos una masa cárnica de las que se utilizan en embutidos. Y la gelatina, que es una proteína, también nos sirve mucho para hacer varias prácticas interesantes. Sobre la actividad enzimática, la amilasa salival, que es una hidrolasa del grupo de las carbohidrasas y que permite la descomposición del almidón en azúcares simples. Y por supuesto, las proteasas como la papaína y la bromelina, que tanto como suavizan la carne, también tienen la capacidad de dar sabores amargos a la leche por descomposición de las proteínas en ciertos puntos que generan lo que se llaman péptidos amargos. Una práctica muy interesante de hacer es hacer queso. También muchísima ciencia detrás de esto y todo esto se puede hacer en casa. Y el estudio de las polifenoloxidasas, que son aquellas enzimas que permiten el oscurecimiento enzimático de algunos compuestos presentes en frutas como el aguacate o la manzana o la pera y también en la papa. O la reacción de la catalasa, que es una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno que utilizan los seres vivos como un agente de defensa, ¿verdad? Pero que luego tiene que destruir por medio de sus catalasas y que encontramos en forma abundante, ya sea en productos vegetales como la papa o en productos cárnicos, sobre todo en el hígado, ¿verdad?
Todas estas prácticas son muy interesantes de hacer y de hacer comparaciones, ya sea en estado cocinado y en estado crudo, porque eso nos va a permitir ver que las enzimas también se desnaturalizan. Finalmente, ya para concluir, tenemos una práctica muy interesante que es el aislamiento o la extracción del ADN de la cebolla. Los detalles están en internet en gran cantidad de lugares. Lo más difícil de entender es la función de cada uno de los componentes o los ingredientes que se utilizan para hacer esto. Pero, por ejemplo, esto como introducción al DNA, a la parte de ácidos nucleicos y a la parte de la herencia y la biología, es una práctica que a nivel de colegio debería pues hacerse y sería muy interesante que lo hicieran en casa. Ya entrando en temas biológicos, germinación, maduración, cultivo de hongos, reproducción de algas, son muchas cosas que se pueden hacer y creo que por aquí les daría o les dejaría todas esas inquietudes para que ustedes puedan de alguna manera tratar de incorporarlas en sus procesos de enseñanza, ¿verdad? Y que los estudiantes puedan aprender un poquito mejor. Necesitamos cómplices, necesitamos que los padres de familia se unan a este proceso, no les diga todo, es mejor no revelar quién es el asesino, no les diga exactamente qué es lo que va a pasar. Hay muchos manuales de laboratorio que dicen mezcla el líquido A con el líquido B y anota el color rojo que se forma. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Desde el punto de vista pedagógico. Recuerden siempre que hasta los gatos aprenden jugando, entonces hagamos un ambiente lúdico para que podamos hacer muy agradable el proceso de enseñanza-aprendizaje. También exprima fuerte, pero no amargue el jugo. ¿Qué significa eso? No hagamos una práctica pequeñita y exijámosle a los estudiantes aquellos reportes larguísimos con 20 referencias APA y toda una parafernalia de cosas, porque el nivel tampoco se presta para eso. Ya tendrán su tiempo para hacer artículos. Entonces, que sea agradable también el proceso. Podemos sacar el máximo de provecho, pero no abusar, ¿verdad? Y permita que ellos se mojen sin paraguas, que hagan toda una disertación, que hagan toda una lluvia de ideas y darles mucha libertad para que ellos puedan generar ideas y aportar en el conocimiento y que todos participen en la construcción del conocimiento conjunto. Y por supuesto, darle vuelta a la tortilla, el famoso Flipped Classroom, ¿verdad? Darles empoderamiento y que ellos mismos se expongan y defiendan los resultados obtenidos en sus experiencias. Bueno, con esto les agradezco muchísimo la presentación. Y estoy disponible para cualquier duda o comentario que se quiera hacer. Muchas gracias, don Maynor. Tenemos pues muy buenos comentarios. La gente está muy agradecida y receptiva, digamos, de todo lo que se ha compartido. Tenemos algunas consultas. Nos preguntan, ¿verdad? Si podría repetir tal vez cómo se podría realizar el experimento, bueno, dice con el puraflubenceno, para poder observar ¿Con el qué, las perdón? agujas. Dice, bueno, así escribieron la pregunta, con el puraflubenceno, para poder observar las agujas cristalinas que se mencionaron. Ok. El paradiclorobenceno lo puede conseguir en esas piecitas que se utilizan en los sanitarios, que tienen un olor ahí, que de pronto a moras y a fresas y no sé qué montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que nos interesa, ojalá usar el color blanco. Si no es fuera del color blanco, no importa. También es parte del proceso de purificación que podemos hacer en el paradiclorobenceno. Lo podemos moler y lo podemos mezclar con arena, lo colocamos en un recipiente y podemos poner un baño caliente debajo del recipiente y arriba una superficie fría, por ejemplo, un plato o la parte de abajo de un pichel o algo así. No tengo la forma de explicarlo muy fácilmente. Voy a presentarle, no sé si se vale. Ay, no se ve, perdón. Vamos a ver, creo que no se ve. Bueno, acabo de hacer un dibujo en donde usted utiliza un recipiente, por ejemplo, un recipiente de mayonesa, coloca la mezcla del saneador con arena, encima le pone una superficie fría, ojalá que tenga agua o hielo, y todo el conjunto lo coloca en una tacita con agua caliente. El paradiclorobenceno empieza a sublimar como a 50 grados Celsius. Si lo calienta mucho, funde. Pero si lo calienta suavemente, va a ver que lentamente se va a formar o va a pasar el estado gaseoso y se van a empezar a formar unas agujas cristalinas hermosas, muy lindas en la parte superior o en la parte inferior del recipiente frío que usted tiene arriba.
Cualquier cosa me puede escribir y yo le puedo dar un poquito mejor el detalle, porque realmente es una práctica muy linda de hacer. Muchas gracias, don Maynor. Nos preguntan también, ¿cómo enseñar o cómo realizar tal vez esta parte química? Bueno, dicen de forma reactiva, pero sobre todo, ¿cómo enseñar esta parte química en primaria, digamos, con los más pequeños? Ok. Sí, yo creo que todas las prácticas que fueron mencionadas realmente pueden ser aplicadas tanto en primaria como en secundaria y como a nivel universitario. ¿Por qué? Porque realmente a nivel universitario, por ejemplo, todas estas prácticas tienen un fondo científico muy fuerte, es muy profundo realmente todo lo que se puede sacar de ahí. A nivel de colegio podrían reducir un poquito el nivel y mantenerlo como si fuera algunos cálculos, algunas observaciones, etcétera. Pero a nivel de primaria, lo más importante es que los niños jueguen, que los niños aprendan viendo, por ejemplo, ¿para qué nos vamos a meter con el tema de la tensión superficial y las fuerzas electrostáticas y todo esto en el jueguito aquel de la leche con los colorantes? Yo creo que los chiquillos van a estar o sea, totalmente fascinados con los diferentes cambios que hay, e incluso ellos mismos van a proponer algunas ideas. Nunca van a decir tensión superficial, pero no importa, lo importante es que exista ese interés y siempre traten de explicar qué es lo que se hace. Yo creo que todas las prácticas pueden ser aplicadas para el nivel de primaria. Y realmente los insto a que busquen mucho en Internet las ferias científicas. Algunos estudiantes traen las prácticas, las presentan, los proyectos, los ganan y se cierran, pero todo eso es material que también puede ser incorporado ¿cómo se llama? En un repositorio. Por ejemplo, a nivel escolar o a nivel de la escuela, ¿qué tal que los mismos profesores de ciencias todos tuvieran como un repositorio donde pongan todas esas ideas y logren tener una gran cantidad de prácticas disponibles, pero al nivel de niños? Yo pienso que todas las prácticas se pueden hacer a nivel de niños, eso sí, con mucho cuidado, porque hay unas prácticas que pueden ser venenosas o explosivas, pero realmente ustedes en Internet van a encontrar gran cantidad de información. Los insto también a que busquen libros o documentos en PDF como un poquito más serios, no aquellos youtubers, sino también en educación científica. Hay muchas revistas de educación científica para secundaria, para colegiales y todo, y yo creo que por ahí pueden conseguir mucha información también. Gracias. Tenemos, bueno, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de experimentos se pueden realizar con aspirinas? Usted mencionó algunos, pero si hay alguna otra posibilidad de realizar experimentos con aspirinas. Ok, bueno, la aspirina es el ácido acetil salicílico. Creo que lo más fácil, lo más sencillo es aprovechar esa capacidad que tiene de disolverse en frío, de no disolverse en frío, perdón, y sí disolverse en caliente para poder hacer su purificación y la recristalización en la forma en que yo les mostré. Pero también la aspirina, vamos a ver, tendría que investigar, pero la aspirina también se descompone. Se descompone en ácido salicílico y se descompone en ácido acético. Hay una práctica que podrían hacer, se me está ocurriendo en este momento. La aspirina, como es un ácido, reacciona con carbonatos. Entonces, por ejemplo, si usted mezcla bicarbonato de sodio, que es fácilmente asequible, y lo combina con unas aspirinas, las aspirinas van a hacer efervescencia. Se va a producir una sal que es el acetil salicilato de sodio, que va a estar soluble. Pero ahí no acaba la historia. Una vez que usted tiene esa aspirina totalmente disuelta en la solución de bicarbonato de sodio, usted puede agregar un ácido, que puede ser perfectamente ácido acético, vinagre, y entonces va a haber de nuevo la precipitación de la aspirina. Eso es una reacción química. Lo que vimos antes era una reacción o un cambio físico. Vean que con la aspirina podemos hacer las dos cosas. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer con aspirina. En este momento se me ocurren estas dos. Gracias. Nos consultan, bueno, ¿hay algún grado de interés que si usted podría referirse un poquito al diplomado en laboratorio químico de la UTN, ¿verdad? ¿Cómo se puede acceder a ese programa? ¿Hay Okay. algún interés de hablar un poquito del diplomado en laboratorio químico? Ok, en este momento no es un diplomado, es un técnico superior. Como técnico superior, en realidad lo que dura es un año y en ese año usted tiene acceso a 8 bloques
que son de química general, química inorgánica, química analítica, bioquímica, análisis instrumental, y también tienen un proyecto de graduación. Bueno, hay dos químicas, química 1 y química 2. Se llama Laboratorista Químico para el Aseguramiento de la Calidad porque también incluye componentes de gestión de calidad de la ISO 17025, que es para la acreditación de laboratorios. También incluye parte de cómo utilizar la computadora, o sea, herramientas informáticas para la ciencia, y un poquito de gestión administrativa, cómo se administra un laboratorio, y la parte de salud ocupacional dentro de un laboratorio, y un poquito de gestión ambiental. Es un programa que envuelve mucho la filosofía japonesa porque nació dentro del antiguo CEFOF, que era un proyecto japonés. Entonces tiene algunos elementos de calidad, tales como el Kaizen, las 5 S, que todos son aplicados durante las diferentes prácticas. Hay mucho desarrollo del trabajo en equipo. Ahora estamos en pandemia, estamos precisamente adaptándolo, pero es un programa de 1 año. Ustedes pueden tener más información al correo a Jiménez, sin tilde, ¿verdad? @ UTN AC, perdón, voy a ponerlo por acá. A Jiménez @ utn.ac.cr. Creo que se lo compartí a doña Milagro Tencio. Tal vez doña Milagro lo pueda hacer llegar a todos los compañeros, pero la señora se llama Arlette Jiménez y ella es la encargada del programa en estos momentos. Entonces, ella les da toda la información, los costos, cuándo comienzan, todo eso. Y es un programa en donde se han matriculado, por ejemplo, personas ya graduadas en tecnología de alimentos, algunos ingenieros. Hemos atendido más de 350 personas que en estos momentos trabajan en aseguramiento de la calidad en muchos laboratorios del país, y muy complementario para muchas actividades, ¿verdad? Lo único tal vez es que normalmente tiene un horario diurno, pero precisamente se está haciendo la virtualización de la mitad de este programa para que más gente tenga acceso. Es un programa muy intensivo, no es, como les dijera, usa mucha matemática, mucha estadística, pero la idea es que se desarrolle por competencias la capacidad de hacer análisis dentro de un laboratorio que se dedique al control de calidad o al aseguramiento o a la gestión de la calidad de una empresa agroindustrial o industrial, ¿verdad? Siempre invitados. Lo pueden conseguir en la página de la Universidad Técnica Nacional también. Gracias. Nos consultan si hay algo así como alguna plataforma o algún sitio que usted particularmente recomiende para laboratorios virtuales o experiencias de este tipo. Sí, bueno, yo creo, me atrevería a decir que la plataforma es Internet, porque realmente, o sea, es increíblemente vasta la cantidad de información que usted puede conseguir por ahí. La cantidad de información que usted consigue en Internet de diferentes calidades, de diferentes niveles y todo, es muchísima. En estos momentos no tengo un lugar exacto así como que les pueda recomendar, pero les insto a buscar en YouTube, tanto en español como en inglés. Sobre todo en inglés hay muchos videos muy interesantes de cosas, ¿verdad? Que se pueden hacer. Y sobre todo, no solamente utilizar videos, sino también irse a los materiales escritos en revistas, ojalá indexadas, que tengan que ver con educación. Lamentablemente no podría recomendarles en este momento como un lugar específico. Sé que la Universidad de Costa Rica está haciendo algunos esfuerzos también en llevar la parte química a nivel casero a través de algunos manuales, pero no estoy muy seguro. Nosotros, a nivel de Universidad Técnica Nacional, sí pretendemos, por ejemplo, el año entrante sacar un manualito que estaría disponible de manera totalmente gratuita para todo el mundo, en donde tengamos algunas de estas prácticas un poco más definidas para que ustedes las puedan llevar a nivel de secundaria. Creo que podrían ser útiles para muchos casos, ¿verdad? Muchas gracias, don Maynor. Tenemos creo que dos consultitas más. Claro. Nos preguntan, ¿cualquier papel sirve para la parte de cromatografía? Muy interesante, sí. Bueno, la cromatografía tiene mucho que ver con capilaridad. Capilaridad tiene que ver mucho con la interacción entre las moléculas de celulosa, ¿verdad? De los grupos OH con el agua o con el alcohol que vaya subiendo como fase móvil.
Yo personalmente me quedé sorprendido porque yo utilicé muchos tipos de papel, desde papel hasta papel higiénico, creo que usé para hacer cromatografías. Y aunque ustedes no lo crean, el papel que mejor me sirvió, a pesar de que tiene muchos aditivos, es el papel bond. Entonces, esto es una hoja de papel bond. Ustedes la parten a la mitad. Yo sé que se ve un poco difícil porque el color blanco no se transmite bien, pero ustedes forman como un círculo, como un cilindro, y esto lo colocan en un recipiente, ¿verdad? Lo tapan y perfectamente esta puede ser su fase estacionaria dentro de la cromatografía. Recomiendo completamente el papel bond. Obviamente, si pueden conseguir papel filtro especial para cromatografía, pues naturalmente se puede hacer, pero, perdón, a nivel doméstico, lo más fácil de conseguir sería el papel bond. Sirve perfectamente. Ok, muchas gracias. Y nos preguntan si estos experimentos, algunos tienen algún riesgo, algún peligro. Usted hablaba un poquito de utilizar, bueno, de pedir la ayuda de la burbuja social, ¿verdad? De que haya Claro. cierta supervisión. Este, entiendo que es importante. Entonces, toda esta parte como del apoyo desde el hogar. Claro, por eso les mencionaba en la última reflexión, ustedes necesitan cómplices. Lamentablemente, el laboratorio es un lugar considerado peligroso. Los lugares como los laboratorios tienen extintores, tienen lavadores de cara, lavadores de agua, la gente usa guantes, usa protección personal, etcétera. Y hay reglas, por ejemplo, que son muy sencillas de hacer, pero no las quiero incluir en un webinario porque realmente algunas de ellas incluso se han usado como para efectos vandálicos o terroristas. Y realmente la química tiene esa característica. La química es como un cuchillo, o sea, usted lo puede usar para partir carne y comer o lo puede usar para algo malo. La seguridad ante todo es muy importante, por eso yo no creo que sea conveniente que el estudiante esté solo en esto. El padre de familia o la burbuja social, ya sea que esté en un colegio nocturno, sea la esposa o sea los hijos, no sé, ojalá que todos estén juntos. Para que además de que el aprovisionamiento de los insumos sea mucho más fácil, por parte de las personas del hogar. O sea, es más fácil que el papá diga de pronto, no, yo sé dónde puedo conseguirle un poco de aquel fertilizante Nutramón, que es nitrato de amonio, etcétera. Puede suceder eso. Pero si dejan a los muchachos solos en algunas de las experiencias, yo pienso que no es conveniente. La parte de seguridad, ante todo, la parte de seguridad. Por eso, si les dan las indicaciones a los muchachos, recuerden, no les cuenten el final, pero sí cuéntenles que hay cosas que pueden ser de riesgo. Por ejemplo, si usted va a hacer una reacción química de lana de hierro para ver la oxidación hasta óxido de hierro 2 por medio de combustión, eso puede generar chispas. Imagínense hacer eso en una casa de madera pequeñita, con una cocina pequeña, o sea, realmente puede ser peligroso. Entonces, no recomendarlo del todo, dependiendo del grado que ustedes estén trabajando, o que lo hagan allá afuera, o de pronto incluso mejor ni siquiera recomendarlo porque es una reacción muy vistosa y ya sabemos que hay algunos muchachos muy traviesos, no hay que coartarles esa creatividad, pero hay que tener cuidado. Yo pienso que la seguridad ante todo, ¿verdad? Hay cosas tóxicas. Alguna gente me pregunta, ¿qué sustancias de las que usted dijo son tóxicas? Yo digo, empezando por el agua es tóxica. Si usted se sumerge en agua más de 5 minutos, usted fallece, usted muere, porque realmente todos los productos químicos, todas las sustancias son tóxicas dependiendo de las condiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es uno de los principales puntos que hay que reconocer cuando hacemos experimentos y no tenemos esa supervisión directa con los muchachos. Muchas gracias, don Maynor. De esta manera vamos entonces concluyendo el webinario. Le damos también la palabra para que pueda también pues despedirse de las personas colegiadas. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención brindada. Yo espero que algunas de las experiencias puedan ser puestas en prácticas, que algunos de los muchachos puedan repetir algunas de esas cuestiones. La química definitivamente es como la bicicleta, les repito, no se aprende viendo un video, ni haciendo problemas, sacando gases y sacando, ¿cómo se llama? Cálculos. Hay que tocar, hay que hacer, hay que manipular las sustancias, hay que armar cosas. Aprovechen todo lo que se sabe del STEM, ¿verdad? Que los estudiantes apliquen ciencia, que apliquen tecnología, que apliquen ingeniería, que apliquen arte y ojalá que también apliquen la parte de humanidades, que sepan para qué son las cosas, aprovechen el aprendizaje significativo
porque ustedes tienen en sus manos potenciales médicos, agrónomos, tienen científicos, también van a tener historiadores y van a tener sociólogos, pero también van a tener muchas personas que se van a ir por el campo y depende de la manera en que ustedes los motiven, pueden convertirse en profesionales que nos ayuden a salir de todas estas cosas que tenemos en este momento a nivel país. Muchas gracias por su atención y quedo a la orden para cualquier cosa o comentario que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias a don Maynor Vargas de la UTN. Agradecemos también a la Universidad Técnica Nacional, quienes han colaborado para hacer este webinario posible. Desde Colipro les agradecemos su participación. El Colipro está celebrando este año su 70 aniversario, así que queremos que sea pues un año especial en ese sentido. Nos han consultado por la presentación. Les recordamos, como es habitual en este tipo de actividades, el día de mañana usted estará recibiendo en su correo electrónico el enlace para la evaluación de esta actividad. Les invitamos a completar la evaluación que se les envía para así poder mejorar todas estas actividades que estamos realizando desde el Departamento de Desarrollo Profesional. La encuesta de evaluación estará disponible desde el día de mañana, miércoles, hasta el día sábado. El lunes o martes de la próxima semana, a las personas que hayan completado la evaluación, se les estará enviando el PDF con la presentación que don Maynor nos ha hecho en esta ocasión. Nos han consultado también por el video de esta actividad. Eso tarda un poco más, pero el video también estará disponible en el canal de YouTube del Colipro y en la sección de Colipro en Casa, en la plataforma Ulula. Les invitamos a estar atentos al canal de YouTube, a las redes sociales, al Facebook, al boletín del Colipro y a mantenerse así informados e informadas de todas estas actividades que se siguen generando desde el Colipro. Muchas gracias por su participación y por su atención.